Walter Berarducci, muchas gracias por estar con nosotros. La Corte tiene que decidir un caso que lo ha iniciado usted en la justicia, sobre el caso Mansilla. Efectivamente, este caso nos tenemos que retrotraer a agosto del año pasado, cuando la Junta Electoral Provincial, esta nefasta Junta Electoral que tenemos, oficializó la candidatura de Sergio Mansilla como candidato a legislador por la sección oeste por el Frente para la Victoria. Ante esa oficialización, yo que también era candidato por la sección oeste, por el acuerdo para el Bicentenario, se procedió a hacer una impugnación judicial de la resolución de la Junta, la cual fue acogida por la Cámara Contencioso Administrativa, declarando la nulidad insalvable y la inconstitucionalidad de esa resolución e inhabilitándolo a Sergio Mansilla para ser candidato y para participar de las elecciones, y también dándole una restricción a la Junta Electoral de la no proclamación en el supuesto caso del legislador, porque esa sentencia salió el día 21 de agosto del 2015, es decir, 2 días antes de la celebración del comicio. Le contemos a la gente: Mansilla fue candidato en 2007 a legislador provincial, asumió su mandato, fue candidato en 2011, se lo eligió y no asumió. Se volvió a presentar ahora en el 2015. Exactamente. Él hace mención a que como no asumió el cargo en el 2011, no se le puede aplicar el artículo 45 de la Constitución, que prevé 2 periodos consecutivos para ser legislador. Lo que pasa es que la Constitución habla de ser elegido. Sí. No pone otra condición la Constitución, claro, dice, no podrá ser elegido más de 2 periodos seguidos sin dejar un intervalo, exactamente. Y siempre la Constitución, la terminología que usa es de elegido. No habla de haber asumido, de haber transcurrido, de haberse hecho cargo, de haber jurado. Por eso la Corte tiene una gran responsabilidad en decidir este caso. No decide el caso Mansilla. Exactamente. Decide sobre la calidad del acto de Mansilla. Y sobre la calidad institucional. También. Y sobre la calidad electoral que tenemos, porque la Cámara Contenciosa, si me disculpa, también tiene una coherencia, porque tenés que recordar que ya anteriormente al caso Mansilla estuvo el caso Zurita y el caso del Partido de los Trabajadores, que hicieron una acción de certeza y declarativa, la cual la misma Cámara ya mantiene esta postura. Si fuiste elegido 2 periodos, independientemente que no importa si haya jurado, asumido, si haya renunciado dentro de los 4 años para asumir un cargo, por ejemplo, en el Ejecutivo Provincial o Nacional, no hace ese distingo la Constitución, y por ende tampoco lo tendría que haber hecho la Junta Electoral al momento de Pero vos que sos crítico a la Junta Electoral, dijiste, la Junta Electoral lo autorizó, la Cámara, ahí fuiste a la Cámara Contenciosa, declaró nula la resolución de la Junta Electoral. Y de ahí entonces se fueron a la Corte. Exactamente, recurrió, y esto está ahora en la Corte para que defina también la cuestión de fondo sobre si casa la sentencia de la Cámara Contenciosa o la ratifica. Por eso es la trascendencia institucional e interpretativa. Porque olvidémonos de Mansilla. Es que no nos podemos olvidar de Mansilla, porque si no va a ser, para que vos te des un ejemplo, si seguimos la lógica jurídica que plantea Mansilla, él dice, yo fui candidato elegido en el 2007. En el 2011 fue elegido, no asumí. Me puedo presentar en el 2015, porque el 2011, al no haber sido yo legislador, es el intervalo que yo tengo. Es decir, que él se puede volver a presentar en el 2019. Por supuesto, en 4 elecciones consecutivas. Va a ser la única persona en Tucumán que va a tener 16 años de ser legislador, de haber podido ser elegido 4 veces, cuando la Constitución lo dice que todos los tucumanos podemos ser elegidos 2 veces. Yo hacía la mención, nos olvidemos de Mansilla, porque uno cree que es una pelea entre Berarducci y Mansilla. Estamos hablando de cuestiones institucionales y de la calidad interpretación, del sistema. exactamente. Porque la Corte, de acuerdo a su fallo, va a establecer un rango de calidad de un acto. La candidatura testimonial es un acto decente de la democracia o es una burla a la soberanía popular. Exactamente. Esto es lo que tiene que decidir la Corte. Exactamente. Si le permite a Mansilla, de aquí en adelante, ser candidato testimonial, mentir va a tener un rango de honestidad en la democracia. Constitucional, exactamente. Entonces, de ahí en adelante, como vos decís, puede ser un candidato que se presenta en 4 elecciones consecutivas, y después de ahí, a ver, podemos llegar a decir,
El día de mañana se presenta alguien y dice, yo no puedo asumir, pero va a asumir mi esposa por los bienes gananciales, entonces vamos a comenzar a degradar el sistema. Que de por sí ya realmente está degradado. Hay una irritación absoluta de la gente. La gente quiere que si el candidato es candidato y gana, fue elegido, que asuma y ejerza la función. El problema, Guarte, que a veces la oposición se tienta con imitar a lo que fue esto, que fue una exageración del alperovichismo, porque recordemos que Mansilla no fue el único. A ver, recuerdo, por ejemplo, Beatriz, la ex ministra de Educación también fue candidata testimonial. Rosque, el mismo gobernador fue candidato a vicegobernador, nunca asumió y quedó como ministro. O sea, estas cosas irritan a la sociedad, no tienen nada que ver con, yo creo con que la calidad del sistema democrático. El régimen electoral y la posibilidad que nos da la Constitución de participar en los regímenes y los procesos electorales, no solamente un derecho, sino que le carga a aquella persona que participa de obligaciones y de sujeción a las normas, obviamente, ¿me entiendes? Y la intencionalidad, el fallo realmente de la Cámara Contenciosa es muy claro y contundente en el sentido de que toma también la intencionalidad que tuvo los convencionales constituyentes al imponer esa cláusula en la Constitución, en la reforma también del alperovichismo a la Constitución provincial. Ahí habla de que pone esos límites para evitar el enquistamiento, para evitar la perpetuación en el poder de los políticos, para que no haya una oligarquía en los partidos, para que no se generen prácticas clientelares. Todo lo que ocurre realmente, desgraciadamente, fue en la práctica, en nuestra vida electoral, no fue lo previsto por los convencionales constituyentes cuando se reformó la Constitución. Tu convicción jurídica es que, como la Constitución en el artículo 45 dice que no podrá ser candidato en más de 2 elecciones consecutivas, no puede ser elegido. No puede ser elegido, sí. Que no hay forma de interpretarlo de otra manera. No hay forma, la claridad textual y de redacción que tiene no da posibilidades de diferentes interpretaciones o de recurrir a una hermenéutica que no sea la que es. Siempre habla la Constitución de ser elegido y reelegido. No pone otra condición, no adjetiviza de otra forma. Es decir, la Corte no puede, realmente no puede, salvo que dicte un fallo bochornoso, condicionado y genuflexo al poder del alperovichismo. Bien. Por eso también fue la recusación que se planteó en su momento a los miembros de la Corte, al doctor Estofán, a la doctora Esdar y también al posible integrante que es el doctor Moisá, por sus vínculos familiares, económicos y de amistad que tienen con el alperovichismo. Esto tiene que ser un fallo, como bien vos lo decías, de defensa de la Constitución y no de defensa de intereses políticos, partidarios y electorales de un grupo. Para finalizar, nuestra Corte de Justicia va a decidir si una candidatura testimonial, esto de que soy candidato, me eligen y no asumo, es un acto de indecencia cívica o es un acto ajustado a derecho. Ajustado a derecho. Si la Corte fallaría y diría que es ajustado a derecho, podríamos reformar la Constitución y tenemos el artículo 45 y podríamos poner el artículo 45 bis muy cortito. Las candidaturas testimoniales, bienvenidas sean. Bienvenidas sea, está para permitido. Lo cual estaríamos, por supuesto, y está permitido burlarse de la voluntad de la voluntad popular, porque la gente que votó a Mansilla quería que Mansilla asuma sea legislador y no otra cosa. Y no otra cosa. Así es. Porque además se sabía que como él estaba en el Congreso de la Nación no iba a poder asumir acá. Pero fueron candidatos. Por Estas eso, cosas no ocurren. yo creo que los primeros que tenemos que respetar la Constitución y los principios son aquellos que ejercemos, ya sea una responsabilidad institucional o una responsabilidad electoral puesta por los vecinos. Si imagínate las autoridades, aquellos que nos decimos ser servidores públicos, los primeros somos que violamos la Constitución, ¿qué podés esperar del pueblo en general? Esto irrita a la gente, por eso hubo un tucumanazo e irrita mucho más de lo que a veces los políticos se enteran cuando uno... Porque están en un microclima que tenemos que saber. Hoy la misma gente de aquel 23 de agosto del 2015, hoy sigue reclamando transparencia, sigue reclamando institucionalidad, porque se ha dado cuenta los vecinos y la población de Tucumán que la calidad institucional implica calidad de vida. Bien, para terminar, cuando vos venís a hacer una defensa de estos principios, también le estás adelantando a la gente que nunca serías un candidato testimonial. Nunca. Gracias. Gracias a usted. Ya volvemos.